El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Qué significa estar firmes? Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, diga toda, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Otra vez, Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda, otra vez repita, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. ¿Qué significa estar firmes o firme? Significa estar fijo, estable, seguro, invariable, inmóvil, ni para adelante ni para atrás. Nosotros creemos que tenemos sí o sí que estar en movimiento, avanzando, en continuo progreso. Y cuando no progresamos, nos fatigamos, nos desesperamos, porque no vemos un avance. Pero en realidad el Señor nos manda a estar firmes. Y es porque Dios piensa diferente de nosotros. Permanecer firmes en el terreno que hemos ganado para Dios es una victoria. Por lo tanto, cada persona debe mirar su propia vida y fijarse si está firme en lo que ganó de Dios o para Dios, o está en movimiento, no está estable, no está fijo, está endeble. Eso es lo que el Señor quiere de hablarnos hoy. A la vista nos frustramos porque parece que no estamos obteniendo nada. Pero no podemos tener más si damos tan poco. Si no fuera domingo, algunos no estarían en este lugar. Están aquí porque es domingo y el Estado ha dado un día libre. Y entonces usted lo aprovecha, su día libre, para venir a la iglesia. Pero si no fuera domingo, usted no estaría aquí. Entonces quiere decir que usted no está firme en lo que ha recibido de Dios. Y por eso el enemigo levanta cualquier táctica o estrategia para desalentarnos. Porque él tiene una experiencia de más de 6,000 años haciendo lo mismo y dándonos donde más nos duele. Y saben que lo que aflora nuestras vidas cuando no vemos avance, y es precisamente el desaliento. Pero no podemos recibir más de lo que damos, porque la Escritura es clara: lo que sembrés vas a recibir. Cuando estamos enfermos y no hay mejoría, nos desalentamos. La misma gente nos desalienta. Y no solamente nos desalienta, sino que murmura diciendo: deben estar en pecado. Esas palabras son terribles para un enfermo, porque lo que el enfermo quiere, y la familia también, es alivio, es sanidad, es un milagro.
Y ellos muchas veces no tienen la fe suficiente para recibir el milagro. Pero gracias a Dios que el milagro no depende de nosotros, sino depende de Él. La Escritura dice que pagamos las consecuencias de nuestro pecado. Así que no olvidemos que hay una ley que se llama siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Recuerde que uno de los malhechores que estaba colgado en la cruz, porque la Escritura dice que habían dos malhechores y Jesús al centro. Uno de ellos, uno de los que estaba colgado, le injuriaba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y reprendiéndolo el otro, le dijo: ni aun tú, le dijo, temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué uno de los malhechores entendió? Él era ladrón, pero entendió claramente que estaba cosechando lo que había sembrado. Entendió que merecía la cruz según la ley romana. Y ahora, antes de morir, cuando Jesús gritó: consumado es, pagó el precio por el ladrón. En ese momento en que Cristo murió, los pecados de aquel ladrón quedaron pagados. Pero ¿murió el ladrón inmediatamente después? No. Él dijo claramente: nosotros estamos sufriendo justamente. El ladrón no murió, sufrió más. Juan 19, 31 al 33. Entonces los judíos, como era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados, quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Los ladrones vivieron aún varias horas después que Jesús murió. Es más, tuvieron que sufrir la agonía adicional de que los soldados les quebraran las piernas. Las piernas eran con lo único que ellos podían sostenerse. Así que eso les aceleró la muerte por asfixia. Si el ladrón que fue salvo no estuviera pagando por sus hechos, no hubiera cosechado más sufrimiento por lo que había sembrado. Y surge la pregunta: ¿por qué Jesús no se lo llevó al paraíso inmediatamente después de su conversión? Y la respuesta es sencilla: Jesús pagó el pecado de salvación eterna del ladrón, pero no negó el principio de la siembra y la cosecha. O sea que, dicho de otro modo, cosechamos lo que sembramos. Y este es un principio instructivo que al pueblo de Dios le gusta olvidar. Y por eso cuando pasa algo comienza a lloriquear diciendo: ¿por qué a mí, Señor? En vez de preguntar: ¿cuál ha sido mi siembra para cosechar esto, Señor? Y entonces si nosotros volcáramos la pregunta, entonces nos diéramos cuenta
¿Cuál ha sido nuestra siembra? A veces converso con gente que ha tenido experiencias terribles a causa del pecado en su vida pasada. Y normalmente dicen, serviré al Señor el resto de mi vida si Él hace esto o Él hace aquello. La entrega a Dios no es condicional. Debemos estar dispuestos a servirle sin importar las consecuencias, ya sea que el Señor quiera mejorarlas o no. Algunos dirán lo que dice Romanos 8:28. Y ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados a ser santos. Esta palabra muchas veces significa para Dios algo totalmente diferente de lo que piensa el hombre. Es totalmente diferente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados a ser santificados. Suena como si todas las cosas estuvieran obrando para el bien de nosotros. Para Dios sí están obrando para bien. Y eso es lo que a Él le importa. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que no perdamos el rumbo, que podamos entender que lo que sembramos tiene una cosecha. Gálatas capítulo 6, verso 7, no se engañen. Eso es una advertencia. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza pecaminosa cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, de esa siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cosecharemos si estamos firmes esperando la cosecha de lo que sembramos. Una vez más vemos que no se hace acepción de persona entre creyentes. Si has estado viviendo en pecado sexual, vas a cosechar enfermedad en la carne. La ley de Dios es absoluta, no hay escape, pero a su debido tiempo. Si nos sometemos bajo la mano de Dios y estamos dispuestos a servirle en cualquier circunstancia, vamos a cosechar recompensas eternas si no desmayamos. ¿Cómo será que se pone la vida por un hermano? Juan 15, 12 y 13. Y este es mi mandamiento, hijos míos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Recuerdan aquella porción donde dice el Señor, estuve enfermo y no me visitaron? Estuve con hambre y no me dieron de comer. Estuve con sed y no me dieron de beber. Dios no nos ha salvado para que estemos solo aquí sentados el domingo y nos olvidemos de los demás. Poner la vida por otro duele.
A veces uno queda herido en las emociones, herido en la salud por las noches sin dormir, orando, pensando, ayudando. Cuando uno toma la ofensiva contra el maligno, él no se queda de brazos cruzados. Levanta en la misma iglesia persecución. ¿Y saben qué es lo triste? Que algunos creyentes se le unen para orar en contra de lo que Dios ha puesto en liderazgo para servirles a ustedes. El enemigo no nos ataca con cohetes, sino con balas de verdad. Pero gracias a Dios que esas balas pueden caer a nuestros pies sin hacernos daño. Juan 15:20 dice, el Señor Jesús dijo, acuérdense de la palabra que les he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también los van a perseguir a ustedes. Jesús no tenía ni casa propia. No tenía, como él dijo, dónde recostar su cabeza. Pero se dio por entero. ¿Y qué recibió? Burlas, escupitazos, traición, azotes y por último lo mataron de la forma más dolorosa que se conoce, la crucifixión. Así que con todas estas palabras el Señor nos enseña a no vivir lloriqueando cuando nos calumnian, cuando nos censuran, cuando nos critican. Es cierto que somos humanos y a veces nos deprimimos y perdemos horas de sueño, pero realmente es una burrera. ¿Sabe por qué? Porque el que decidió servir a Cristo sabe que tiene que lidiar con esto. ¿Por qué el Señor quiere que nos mantengamos firmes entonces en la fe? Porque los tormentos demoníacos van a venir. Cuando una persona es liberada, Dios le permite a esa persona un periodo de tiempo para que se afirme en la fe. Una persona cuando es liberada es como una casa limpia, una casa vacía pero limpia. Y si la persona no se apercibe de lo que puede acontecer en el futuro, o no lee la Escritura, o no sabe lo que Dios está alertando, al poco tiempo va a venir el enemigo, va a mirar y va a decir, está bonita esta casa, pero no la llenó con nada, la tiene vacía, nosotros podemos llenarla. Va y se busca, dice, 7 peores que él, y vuelven a habitar en aquella casa. Y si algunos están siendo sinceros y están escuchando, ya saben que en su corazón sienten las mismas cosas que sentían antes. ¿Sabe por qué? Simplemente porque dejaron la casa vacía. Y la verdad es que cualquier persona que salga del ocultismo sufre de tormentos demoníacos periódicos. ¿Sabe por qué? Le digo esto porque la mayoría de las personas ha practicado ocultismo. Cuando se le pregunta, ¿has practicado ocultismo? ¡Ay, no! ¿Cómo? La idolatría es ocultismo. Leerse las manos es ocultismo. Sacarse las suertes es ocultismo. Vivir pendiente del horóscopo es ocultismo. Espiritar es ocultismo. Hacer brujería a otras personas es ocultismo. Buscar brujos para que los sanen es ocultismo. Entonces, por lo tanto, cualquier persona que salga del ocultismo sufre tormentos demoníacos periódicos. Y está registrado en la Escritura. Y si usted no lo sabe, va a pensar
que Dios no quiere ayudarle. Pero en realidad lo que está sufriendo es la consecuencia de su siembra. Es obvio entonces que cuando los demonios son arrojados de una persona, van a tratar de regresar. Por eso cuando se libera una persona se le dice, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia todos los días, cómprate un cuaderno para que comiences a notar lo que Dios te enseña, lo que Dios te habla. Aprende, que sea un tiempo de aprendizaje, pero no, Señor. Se quedan felices cantando aleluya, gloria a Dios, y eso no corre al enemigo. No lo corre. Está acostumbrado a escuchar aleluya, gloria a Dios. Está acostumbrado. Así que si fracasas en la orden que recibes, esos demonios van a buscar otros peores, 7, más fuertes, para tratar de reinstalarse. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 12:29, ¿cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate, solamente podrá robar su casa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cristianos contamos con el más fuerte para mantener nuestra casa libre. Lamentablemente la ignorancia les hace creer que una vez limpiada no tendrán que seguir limpiando. La primera limpieza solo es el comienzo. Es el comienzo. Para mantener una casa limpia se necesita diligencia, se necesita firmeza. Y a cualquier descuido el enemigo invadirá de nuevo porque la guerra será de adentro y de afuera. Hay algunas cosas que podemos hacer para mantenernos firmes en medio de esta guerra y para poder ayudar a la gente a llevar sus cargas. A ver si las anotan, de repente les sirve a alguno. Alguno que no hizo estas cosas antes. La primera es, hay que ungir la casa. Desde la muerte del Señor Jesús ya no hay sacrificios con sangre, pero el aceite viene a ser la contraparte de la sangre. Y así como en la Pascua los israelitas ungieron los dinteles de sus casas con sangre para que el ángel de la muerte no entrara y pasara de largo, se puede ungir con aceite las puertas y ventanas de una casa para que sea limpiada y santificada. ¿Qué tipo de aceite? Comienza la gente a decir. Cualquier aceite, pero sin uso. El aceite no es un aceite mágico, sino simplemente un símbolo. El aceite solo es aceite. La purificación y el sello lo pone el Señor Jesucristo a través de la obra completa de la cruz y de lo que cree la persona. 2. Declare que su casa es propiedad del Señor. Y camine los límites de su casa. Y séllela. 3. Hay que verificar si no hay ídolos familiares en la casa. Los demonios se adhieren, se pegan a los ídolos en la casa. Y cualquier objeto que haya sido usado en la adoración de Satanás, en la idolatría, en la brujería, en la hechicería, sean libros, sean estatuas, sea lo que sea, a ellos se pegan los demonios y tienen derecho legal de estar ahí. Véalo en Deuteronomio capítulo 7, 25, 26. Estaba el Señor dando una orden
Vas a tener que quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. Y no codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. Y aquí viene la orden: no metas en tu casa nada que es abominable. Todo eso debe ser destruido, recházalo, detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. Estos textos muestran claramente que todo lo que ha sido usado en el servicio a Satanás es abominación al Señor y tiene que ser destruido. ¿Lo vas a guardar? No, tiene que ser destruido, porque una vez destruido el ídolo, el demonio que está adherido ahí se va. Y Dios tiene un propósito cada vez que pide algo. Él no quería que los israelitas llevaran objetos contaminados por los demonios a sus casas, porque causarían grandes problemas y efectos en sus vidas a través de la influencia en ellos. La historia de Acán en el libro de Josué muestra que lo que está contaminado trae maldición. Dios dijo: todo lo destruye. Y Acán se robó un manto babilónico, unos lingotes de oro, y las escondió entre su tienda. Y esa historia está en la Escritura como una advertencia para nosotros, porque si no limpiamos nuestras vidas, vamos a ser derrotados. Como dije antes, a través del ocultismo se puede adherir cualquier cosa a esos amuletos, objetos, influencias demoníacas, para destruir matrimonios, familias, causar accidentes, sin que la persona se dé cuenta de esta influencia. Y entonces la familia está en sufrimiento y en enfermedad tras enfermedad. Por eso el cristiano tiene que estar alerta para no recibir regalos de gente desconocida. La mente es el control de batalla principal. Entonces, para evitar que el enemigo regrese, el que ha salido, debemos controlar la mente. 5. Tienen que quitar los pecados de sus vidas. Las personas son vulnerables al pecado, pero los cristianos somos enseñados a huir del pecado. Y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿qué pasa? Él nos muestra el pecado. Nos va a mostrar una vez. Nos va a mostrar 2 veces. Nos va a mostrar 3 veces. Y si no le hacemos caso, dejará de mostrarnos. ¿Y cuál es el resultado? Se tapan. Los oídos se tapan. 6. Nuestra casa tiene que estar en orden. Y cuando me refiero a casa, me refiero a la persona. Hay que ordenar nuestra vida. Con todo lo que el Señor nos muestra. Tenemos que aprender a ser sensibles a la dirección de Dios. ¿Para qué? Para poder aprender a estar firme. Esta batalla se gana con firmeza. Esta batalla se gana estando estable en lo que creemos, seguro de lo que creemos, inmóvil en lo que creemos, constantes en lo que creemos, sujetos a los que creemos, a lo que creemos. Y eso es lo único que puede mantenernos firmes. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.